TV UNAM y Radio UNAM presentan un programa del Instituto Federal Electoral. Voces de la Democracia. Voces de la Democracia. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos a Voces de la Democracia. Soy María Elena Cantú, es un placer acompañarles, particularmente en este programa que es el primero de 2013. Todos los que hacemos Voces de la Democracia le mandamos un fuerte abrazo y los mejores deseos para este año que comienza. Hoy platicaremos sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su papel en la democracia mexicana. ¿Qué papel ha jugado últimamente y qué, reformas importantes afectan nuestra vida en materia de derechos? Vamos a platicar de esto, por supuesto, tenemos dos grandes invitados. Quédese con nosotros, volvemos primero nuestro reportaje. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo tribunal constitucional del país y cabeza del Poder Judicial de la Federación. No existe autoridad que se encuentre por encima de ella o recurso legal que pueda ejercerse en contra de sus resoluciones. Representa al guardián de la Constitución, al protector de los derechos fundamentales y es el árbitro que resuelve de manera definitiva asuntos de gran importancia para la sociedad, manteniendo así el equilibrio necesario que requiere un Estado democrático de derecho. Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcione en todo momento con independencia, eficacia y eficiencia. Que los principios democráticos de equidad, respeto y pluralidad rijan no solo el acceso a la justicia, sino también la forma en que se integra la Corte son requerimientos de un Estado democrático. Las pautas ideológicas presentes en las sentencias, la relación con la opinión pública y los medios de comunicación con los demás poderes del Estado, así como la definición de la agenda judicial, deben responder también a estos principios democráticos. Un Estado constitucional de derecho es una exigencia del propio sistema democrático. Si no se asegurara el respeto de ciertos derechos, sería imposible pensar en que hubiera democracia. Para afianzar esta forma de gobierno, se requiere necesariamente de una instancia especial capaz de custodiarla. La última reforma al artículo 1 de nuestra Carta Magna, donde se incorporó a los derechos humanos en el texto constitucional, impone sin duda una nueva forma de impartir justicia en nuestro país y pone de manifiesto que los derechos fundamentales, todos ellos, son precondiciones para poder construir un Estado democrático. Sería iluso pensar en cualquier democracia que no fuera una democracia con derechos. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cabeza del Poder Judicial. Vamos a platicar sobre el tema con José Roldán Chopa. Él es profesor e investigador de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económica SACE, el CIDE. Bienvenido. Muchas gracias. Qué bueno que estás con nosotros otra vez, José. Edgar Corzo Sosa, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, vecino nuestro. ¿Cómo estás, Edgar? Muy buenos días y gracias por la invitación, María Elena. Al contrario, platiquemos con nuestro auditorio sobre la Suprema Corte de Justicia. Hablemos, es la cabeza del Poder Judicial, es el guardián de la Constitución. Pero ¿qué le podemos decir sobre sus atribuciones a nuestro público? José. Yo creo que la clave está en la última parte del reportaje. Es decir, no hay una Constitución sin derechos. Entonces, precisamente esta última parte, que es la de los derechos, es donde la Corte tiene uno de sus principales foros, escenarios, porque es a nivel nacional la instancia judicial que toma la última decisión cuando alguien estima que ha sido víctima de una violación de derechos humanos, ¿no?
Entonces, esta es una parte muy relevante, es una instancia nacional que toma la última decisión. Pero por otra parte también es la última instancia, o a veces la única instancia que dirime los conflictos que se dan, por ejemplo, entre órganos del Estado. Entonces, poderes. cuando los conflictos son entre poderes o bien alguno de los órganos estima que otro Estado o la Federación ha emitido una ley inconstitucional, entonces se activa otros procedimientos que son la controversia y la acción de inconstitucionalidad. Entonces, esta es una de las principales funciones, a la que agregaría otra, que es una función más bien política, ¿no? Es decir, en la medida en que la Corte es la última instancia, también se encarga de manera muy importante de definir políticas del Poder Judicial. Juicios de amparo, acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. ¿Cómo funciona, Edgar, la Corte? Sí, Mariela, con mucho gusto. Bueno, la Corte debemos de tomar en consideración que la Corte es nuestro más alto tribunal. Yo creo que esta expresión ayuda muchísimo a entenderlo, el más alto tribunal. Son 11 ministros, los que la integran, y después de la Corte nosotros podemos decir que hay otros tribunales que también la integran. Tenemos juzgados, tenemos tribunales colegiados de circuito, tenemos también el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de manera administrativa, pero forma parte del Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura Federal. Este es el mundo, que integra al Poder Judicial de la Federación. Hay que hacer la aclaración porque muchas veces se confunden que la Policía Judicial, por ejemplo, forma parte del Poder Judicial. Nada que ver. Y nada que ver. Luego se dice que la Procuración de Justicia tiene que ver con el Poder Judicial y tampoco nada que ver. Procuración de Justicia es la persecución de los delitos, ¿sí? Dejando al lado a esas dos. Estamos hablando del mundo de los jueces, de los juzgadores. Jueces, de los magistrados. Entonces tenemos un alto tribunal, Suprema Corte, que funciona en pleno y en salas. En pleno son los 11 ministros, incluido el presidente de la misma Corte, y en sala tenemos una primera sala, son 5 ministros, y una segunda sala, 5 ministros también, y no interviene, no forma parte de las salas el presidente de la Corte. Muchos asuntos se resuelven en las salas, casi la mayoría diría yo, y otros tantos se resuelven en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tienen de alguna manera algunas competencias que son diferentes, pero entre ellos incluso hay relaciones de competencia, de materias. A veces el Pleno dice esto no lo decido yo, sino lo decide la sala, o a veces la sala dice yo esto no le entro, mejor que lo resuelva el Pleno de la Corte. En términos generales es como está la Corte. Primera sala que conoce de asuntos civiles y penales y segunda sala de los administrativos y laborales. ¿Qué me dirían sobre el papel que juega la Suprema Corte de Justicia en la democracia mexicana? Bueno, solemos identificar a nuestro sistema como un sistema de democracia constitucional. Entonces, ¿qué papel juega la Corte? A la Corte le corresponde garantizar la eficacia, la validez de la Constitución, en la medida en que las leyes, los reglamentos, los actos de la autoridad tienen que ser acordes, conforme, y quien garantiza o quien verifica esta conformidad es la Corte, en última instancia. Entonces, ahí tenemos, digamos, la garantía de constitucionalidad de la democracia. Pero, por otra parte, cuando hablamos de democracia nos referimos más bien a aquel tipo de decisiones que son tomadas por las representaciones nacionales a partir de reglas de mayoría. Entonces, el órgano que por excelencia expresaría la democracia son los congresos. Claro. Entonces, cuando juntamos esta parte de la vigencia y garantía de la Constitución y por otra parte la democracia como un procedimiento de toma de decisiones por mayoría, tenemos el encuentro en donde la Corte, por supuesto, tiene una función importante, que es en última instancia garantizar las decisiones que son tomadas por mayorías calificadas, que es el constituyente, y por tanto garantizar que se ajusten todos los actos a esta. Y por supuesto también, en la medida en que tenemos esa función de la Corte, también hay otro problema, que es la tensión que hay entre estos dos elementos. Claro. Y es, en última instancia, ¿qué es lo que priva, no? Es el árbitro. Así es, si lo que priva es la decisión de las supermayorías o la decisión de los jueces, ¿no? Por ejemplo, ahora se está discutiendo la iniciativa de un diputado
de reforma al artículo primero constitucional para establecer de manera muy clara que si hay un conflicto entre tratados internacionales y Constitución, entonces debería prevalecer la Constitución. Y entonces, en última instancia, lo que buscaría esto es que la decisión tomada por los políticos sea aquella que la Corte debe garantizar, y no necesariamente, por ejemplo, una norma que sea más protectora de derechos. Entonces, tenemos como esa zona de identidad, pero también una zona de conflicto cuando hablamos de las funciones de la Corte en la democracia. ¿Tu opinión sobre este tema, Edgar? Bueno, yo aquí sí, yo tengo una perspectiva que parte de la opinión de Roldán, y a mí me queda bastante claro que la Corte, yo creo que participa muchísimo como un órgano que ayuda a la consolidación de la democracia. Dicho en otros términos, en la medida que los diversos órganos de poder no resuelven sus problemas entre ellos de manera política, que es lo que les corresponde, resulta que muchos asuntos llegan a la Suprema Corte. Y la Suprema Corte tiene que estar decidiendo muchas veces cosas que no se decidieron entre los diversos órganos del poder. Si el Ejecutivo y el Legislativo no se ponen de acuerdo, se lo mandan a la Corte, cuando muchas cosas debieran de salir de ahí. Entonces yo creo que en países como el nuestro más alto tribunal juega como un instrumento para consolidar la democracia. Eso implica que tiene que decidir, como decía Roldán, muchas cosas desde el punto de vista político, porque el problema no fue resuelto en las instancias que correspondían. Entonces, a veces la Corte no tiene que estar decidiendo puramente cuestiones jurídicas, sino que además de las jurídicas vienen adyacentes las políticas. Entonces, eso hay que entenderlo, porque hasta ahora a la Corte le pasan bolas de fuego muy importantes y ha podido resolverlas. Habrá algunos momentos en que la Corte, pues esas bolas de fuego le afecten, y esas decisiones ya jurídicamente tendremos que hacer un análisis político. Entonces la Corte, desde ese punto, tiene que jugarle de manera muy especial. ¿Cómo interviene en la democracia? Yo creo que, así como decía Roldán, examina las leyes, y las leyes son el producto principalmente de una democracia representativa. Pues la Corte pone como parámetro frente a las leyes la Constitución. Y la Constitución tiene mucho de democracia. La democracia parte desde la Constitución. La democracia constitucional que decía Roldán parte de ahí. ¿Quién interpreta la Constitución? La Suprema Corte. Entonces la Corte nos tiene que decir, en un análisis de la ley es democrática, pero frente a la Constitución, que también es democrática, la Corte tiene que hacer un análisis democrático, y en ese análisis la Corte también tiene que hacer un esfuerzo importante para decir, de esas democracias que están presentes tanto en la ley como en la Constitución, ¿cuál es la que debe prevalecer? Entonces, el papel de la Corte es muy importante en el juego de la democracia en este sentido. La democracia al interior de la Suprema Corte, es decir, estamos hablando de su papel en la democracia mexicana, que es fundamental. ¿Qué pasa con la democracia al interior de la Suprema Corte? Bueno, hay una serie de cuestiones al respecto. Primero, la Corte es integrada no por un colegiado. Es un cuerpo colegiado cuyos integrantes, como todos lo sabemos, son los ministros, pero que provienen de un procedimiento de colaboración entre el Ejecutivo y el Congreso. Es decir, no provienen de un procedimiento en donde haya una decisión de la mayoría del pueblo que los designe. Y entonces ahí hay una idea muy interesante, que es que en la medida en que no provienen de una decisión mayoritaria, tiene una especie de déficit democrático, lo cual se plantea como un problema relevante cuando tenemos que hablar de cuáles son los límites de la Corte para decidir ciertas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, los constitucionalistas hablan mucho de la objeción contramayoritaria que tiene la Corte para tomar decisiones en la medida en que no tiene esa legitimidad que proviene del voto. Entonces, esta es una forma como podemos ver la relación entre democracia y Corte. Ahora, al interior, por supuesto, al ser un órgano colegiado, toma decisiones por mayoría, en otros casos por decisión de mayorías calificadas, cuando hay que, por ejemplo, invalidar una ley o un tratado o una norma general. Entonces, digamos, está la presencia de la deliberación,
de la argumentación, lo cual también es una propia forma de legitimidad. La legitimidad democrática de la Corte proviene de su capacidad de argumentación, de racionalización y de expresión de razones para tomar una decisión. Entonces, ahí tenemos. Y lo que comentaba Edgar me parece de lo más interesante. Es decir, la Corte juega un papel muy relevante en la democracia, pero también llega a un punto en donde tenemos zonas frontera, ¿no? Zonas en donde nos preguntamos si la Corte tiene que meterse a decidir tal o cual problema. Por ejemplo, en el delicado tema de si procede un juicio de control constitucional contra las mismas reformas constitucionales. Por ejemplo, un amparo contra una reforma constitucional o una controversia, una acción contra una reforma constitucional, en donde la gran pregunta es si la Corte puede entrar a conocer de la misma, vamos a llamarle así, constitucionalidad de la Constitución, ¿no? Entonces ahí nos enfrentamos ante un límite, ¿no? ¿Puede o no la Corte cuestionar si no o objetar, hacerlo? Una decisión del propio constituyente, ¿no? Y ahí es una pregunta cuyas respuestas son abiertas. El otro tema es que a veces los procedimientos están hechos para que la Corte no tome decisiones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de acciones, controversias o lo nuevo, que es parte de las nuevas reformas de amparo, cuando tiene que darle efectos generales a una reiteración de sentencias que declaran inconstitucional una regla general, se requiere una mayoría calificada. Entonces, si no se reúne la mayoría calificada, aunque haya una mayoría simple, la Corte no decide, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque puede haber mayoría, pero no mayoría calificada, y entonces ahí ¿qué pasa? No decide. Entonces no hay un pronunciamiento con efectos derogatorios. Entonces también ahí tenemos como un límite de aquello que la Corte puede decidir, ¿no? Y que está determinado por las mismas reglas. Entonces hay ciertas cuestiones en donde, sea por una autorrestricción de la Corte, en donde tiene que decir si entra el delicado terreno de lo político, de la definición política, la misma Corte puede restringirse, autorrestringirse, o bien las mismas reglas le impiden tomar una decisión, ¿no? Es decir, hay casos en donde no se decide. Edgar, me gustaría tu opinión sobre este último punto, antes de entrar a esta reforma importantísima que tú has planteado, José, que es la reforma constitucional en materia de amparo, y qué beneficio tiene para el ciudadano las nuevas reglas que están establecidas en la Constitución. Sí, con gusto. Bueno, de democracia al interior del Poder Judicial, de la Suprema Corte en concreto, yo diría primero que los tribunales efectivamente carecen de una legitimación democrática como lo son normalmente los órganos representativos. No está pensado el sistema así. En Estados Unidos, en cambio, los juzgadores en muchas entidades federativas son electos popularmente. No me meto al debate si deben ser los jueces y los ministros electos popularmente, porque no es nuestro sistema. Sin embargo, sí hay que tomar muy en cuenta que la legitimidad, y en este caso democrática, la adquieren los tribunales al emitir las sentencias. Es ahí donde deben de ganar la legitimidad democrática, con argumentos, como decía Roldán, y diciendo, dime cómo llegaste a ese resultado. Exacto. Porque si no me lo dices, yo no entiendo, y no estás legitimando una decisión que afecta a muchos ciudadanos o incluso a órganos de muy alto nivel. Eso por un lado. Por otro lado, en decisiones de la Corte, efectivamente las decisiones se toman por mayoría, y cuando se quiere llegar a invalidar una ley, se requiere una mayoría calificada, que es lo que decía Roldán. Cuando no se llega a esa mayoría calificada, pues no se invalida la ley. Aquí lo cuestionante es que si hay, por ejemplo, la mayoría calificada son 8 de 11, pero si se llega a 7 votos de los ministros, esos argumentos que son mayoritarios, que son 7, desafortunadamente no permanecen, se van a un lado. Incluso llegan a la incongruencia de que para que permanezcan en una resolución en la parte del voto, esos argumentos de los 7 los pasan a un voto de una mayoría no calificada. Es una expresión que se utiliza, no entro al detalle, pero sí dice mucho de que al no alcanzar la mayoría calificada, una mayoría simple no existe y la pasan a un voto de mayoría no calificada. Quizá nuestro ciudadano se pregunta, ¿y por qué se necesita, por qué la norma, la regla dice se necesita una mayoría calificada para 8 de 11, porque han considerado que la ley, cuando se emite, la ley tiene una presunción de constitucionalidad. Es decir, que se supone que el legislador, desde su curul,
tiene la Constitución en la mano Claro. y está votando y dice, hey, esa ley que estamos aprobando respeta este texto constitucional. De entrada hay que suponer que hacen bien su trabajo. Entonces, para echar abajo eso se requiere algo muy fuerte, como son 8 de 11 ministros. Eso es en realidad. Ahora, curiosamente aquí la mayoría, debo de señalarlo, es una mayoría en las decisiones fragmentada. Si el ciudadano se pone a ver lo que pasa en las resoluciones de la Corte, resulta que las decisiones al interior de la Corte no es que lleguen al final y digan, decidimos por esta mayoría, no. La sentencia tiene varios temas y esos temas se van tomando por mayoría que no necesariamente es la calificada al final, eso ya se verá, pero por ejemplo, un tema puede quedar 6-5, otro tema puede quedar 7-4, otro 8-3, entonces es una mayoría fragmentada que si nosotros sumamos todas esas mayorías entramos en problemas. Es algo en la práctica que sucede y hay que considerar que son pasos intermedios en donde con que tengan una mayoría se pasa al siguiente y ya al final se toma la decisión. Eso habría que verlo con más detalle. Y finalmente yo creo que al interior el nombramiento de los ministros de nuestra Suprema Corte que normalmente en América Latina se llama Corte Suprema, pero nosotros le llamamos Suprema Corte por una influencia de Estados Unidos. ¿Y cuál es la diferencia entre Corte Suprema y Suprema Corte? Es el mismo órgano, pero es un nombre que digamos uno tiene un anglicismo derivado del nombre de Estados Unidos y otro tiene una expresión más castiza, más castellana, que sería Corte Suprema. Independientemente de eso, en el nombramiento de los ministros, yo creo que sí tenemos un déficit democrático muy fuerte, no obstante que hay colaboración entre órganos del poder, y es la propuesta que hace el presidente de una terna. Es una propuesta bastante cerrada y muy subjetiva. Yo creo que aquí se está favoreciendo muchísimo el favor o el clientelismo presidencial para que la gente sea considerada e integre una terna. Yo creo que esto habría que abrirlo, hacerlo en serio y que el presidente el presidente de la República cuando vaya a formar una terna, lo haga considerando a distinguidos juristas, pero de diversos ámbitos profesionales, universidades, colegios de abogados, notarios inclusive, se puede tomar en cuenta otros órganos y no buscar el favor del presidente. Y la Cámara de Senadores, que es el órgano representativo, en este caso, al final decide. pues debe yo creo que ponerle más enjundia y no nada más estar a lo que diga la cúpula partidista en determinado momento y votar hacia allá. Tienen que examinar bien los expedientes y decir, esta persona sí cubre con los requisitos de la Constitución, pero además tiene el perfil para ser ministro de la Corte, porque si no, al momento que llegan a desempeñar la labor de ministro de la Corte, pues van a tener problemas. A veces hasta les dará temor de dar su opinión, no conocen bien el ambiente y las decisiones pues se deben de tomar con conocimiento del derecho y una experiencia muy particular que es la resolución de los casos. En el año 2011 ocurrieron cosas muy importantes en materia de justicia. La reforma constitucional en materia de amparo y la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Han pasado cosas muy importantes también después del caso Radilla, que tiene que ver con nuestros derechos humanos. Vamos a hablar de estos temas regresando de la siguiente pausa. Le preguntamos en Palabra de Ciudadano, nuestra sección, ¿es democrática la justicia en nuestro país? Nos respondieron esto y volvemos al estudio. Voces de la Democracia @ife.org.mx. No lo creo así. Si entendemos por justicia el trato igual entre desiguales, yo creo que no es democrática la justicia. Y por otra parte tenemos un ejemplo reciente en lo de la reforma al Código Penal. Se acomoda para favorecer solo a una parte de algunos protagonistas y no creo que eso sea un ejercicio democrático. No creo, así, ni aquí ni en todo el mundo, yo creo. Siempre la justicia va a ir por el lado pues, del que más tiene, ¿no? No creo que sea democrática. Es totalmente dispareja. O sea, la situación entre las clases está muy marcadas. Ahora sí que todo es dinero y dinero y dinero y dinero y dinero y dinero y más dinero. Y si no tienes dinero en la bolsa, no avanzas. Porque no se juzga igual a todas las personas. Entonces, pues no, creo que no. No, siempre se le aplica al que más dinero tiene y eso es lo malo, porque siempre a la gente que no tiene dinero
no tiene ni justicia ni nada. ¿Democrática la justicia? No, yo creo que no. En realidad falta mucho, pues en realidad para todo, no nada más para la justicia. El término justicia es justo, ¿no? Y yo creo que justo no hay nada. Se ejerce conforme al derecho romano, ¿no? Que le llaman, pero obviamente se transgreden esos acuerdos que debiera de ser de manera, como dice usted, justa, ¿no? Impartiendo la justicia conforme a derecho. No se hace. Desgraciadamente nada más es un buen buen concepto que hay, pero no se cumple. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Normalmente cuando hablamos de justicia hay una mezcla ahí pues digamos de conocimientos entre lo que hace el legislador, es decir, si es justa o no una ley. Luego todo el trabajo del Ministerio Público y digamos el que procura la justicia. Y por otro lado, muy distinto, los jueces en la administración de justicia. ¿Qué dirían de los comentarios de nuestros participantes sobre esas confusiones? ¿Qué revela? Yo creo que revela una apreciación sumamente estimativa, valorativa, de cómo se percibe lo que hace no solamente los jueces, sino el Estado, ¿no? O lo que hacen los legisladores, y por supuesto, como pudimos ver, no es una percepción nada favorable. Ahora, tienes toda la razón. Cuando se habla de justicia, normalmente tenemos ciertas apreciaciones subjetivas, ¿no? Dependiendo a veces de cómo nos haya ido en la fiesta. Y a veces, sobre todo quienes nos dedicamos a esto, los abogados, solemos tener apreciaciones mucho más técnicas, ¿no? Entonces, identificamos a la justicia con lo que hacen los jueces, ¿no? A la administración de justicia. Lo que decía Edgar hace un momento, ¿no? Se piensa en procuración de justicia cuando hablamos de ministerios públicos, de investigaciones. Entonces, esto que pareciera ser claro para los abogados no es muy claro para la población, ¿no? Así es. Entonces, yo creo que ahí tenemos, digamos, un primer punto que es, sería deseable saber a quién corresponde cada función. Conocer bien a nuestras instituciones. ¿Qué hace el legislador? ¿Qué hace el juzgador? ¿Qué hace el ejecutivo? Claro, porque así podríamos pedirle cuentas a quien le corresponde, ¿no? Exactamente. Entonces, si hay investigaciones mal hechas, entonces el responsable es el procurador. Y si hay, ¿de quién depende el procurador? Del presidente de la República. Y si hay problemas en la justicia de corrupción, de ignorancia, pues entonces tenemos que reclamarle al Poder Judicial. Yo creo que ese es... Y si hay una ley que sentimos que es injusta de entrada, pues es una responsabilidad del legislador. Sí, y no solo del legislador. Yo quisiera un poco cambiar la pregunta y ya no del ciudadano a lo que piensa de la democracia, de la justicia, sino qué es lo que piensa o qué ha hecho el ciudadano para llegar a ello. Dicho de otra manera, yo creo que somos una sociedad muy conflictiva y siempre creemos tener la razón. Lo vemos a nivel vecinal, además simple y sencillamente con el vecino de al lado. Nunca le vas a dar la razón al vecino de al lado. Simple y sencillamente porque no te da la gana, porque te cae mal. Entonces, ¿qué es lo que haces? Lo llevas a tribunales. Y cuando estás en tribunales, ¿qué tiene que hacer la justicia? Pues no puede ser democrática para que le dé la razón a todos. No puede ser Salomón en cada una de sus decisiones. No puede tener decisiones que deje a gusto a ambas partes. Siempre debe haber una parte que tenga la razón y la otra no la tiene. Entonces, la otra sentirá que fue injusto. Siempre va a sentir, uno sale justo y el otro sale injusto. Entonces lo que hay que ver es si en verdad se tiene la razón o no se tiene la razón, pero nunca la vamos a reconocer. Esto es lo difícil y por lo tanto una sociedad conflictiva, que cada vez es más conflictiva, donde nadie reconoce tener o no la razón, pues va a hacer que haya más tribunales y va a hacer que haya más sentencias y va a hacer que la gente, como en este caso se ve, siempre diga, no, pues como le va en la fiesta. A mí no me dieron la razón, por lo tanto la justicia es injusta y además no es democrática. Está bastante complicado la forma como está planteado el tema. ¿Esta sociedad nuestra es como otras sociedades del mundo o los mexicanos tenemos algún déficit particular? Bueno, primero el número de
gente que somos, el número de personas que somos, eso lo hace muy conflictivo. Y dos, falta más cultura ciudadana. Si hubiera más cultura de legalidad, de derechos, ciudadana misma, yo creo que seríamos una sociedad menos conflictiva. Hay otros países, los escandinavos son los que normalmente nos ponen como parámetro, es mucho menor el número de gentes y resulta que tienen una convivencia social muy fuerte. Sus problemas van por otro lado, por supuesto, los países escandinavos no están libres de tener problemas, pero no es una sociedad muy conflictiva o altamente conflictiva como la que tenemos nosotros, y los tribunales tienen que dar respuesta a todos los problemas que surgen en la convivencia cotidiana, diaria de nosotros. Entonces es bastante complejo el tema. Es una tarea muy ardua. ¿Qué pasó en 2011? Tuvimos 2 reformas constitucionales muy importantes. Vamos a explicarle de manera lo más llano posible a nuestros ciudadanos que nos escuchan por qué y en qué les beneficia la ley de amparo, la reforma constitucional de 2011. Que es una de las grandes reformas del 2011 y que tiene varias cuestiones que procuraría explicarlas muy sencillamente. La primera es que se amplía la posibilidad para que los jueces federales conozcan en amparo de conflictos que antes no podían conocer. Y hay una cuestión técnica que es casi inevitable, y es que anteriormente se exigía algo que se llama el interés jurídico, y ahora basta el interés legítimo. Para ponerle un caso, hablando de los conflictos, en la Ciudad de México tenemos muchos problemas con el uso del suelo. Sí. Entonces, probablemente donde vivamos, al lado se está construyendo una gasolinería, que normalmente son este tipo de negocios que no queremos cerca de nuestra casa. Claro, nos da miedo. Sí, por el riesgo, por la lata, el tráfico, en fin, lo que ustedes quieran. Entonces, anteriormente, para poder inconformarse con el establecimiento de la gasolinería, el juez nos pedía el interés jurídico, es decir, tú tienes que demostrarme que esa gasolinera te afecta directamente a ti. De acuerdo. ¿Ya? Y era muy difícil demostrarlo. ¿Por qué? Pues porque yo no tengo ningún título de propiedad sobre el inmueble. Con el interés legítimo, yo puedo ser un vecino y si sé que esa gasolinera se instaló con un permiso que no está bien dado, entonces yo puedo reclamar y es mucho más probable que el juez me haga caso. Al menos ya no me rechaza la demanda de inicio. Ya entonces, no tienes que demostrar que te afecta directamente. Así es. Entonces, es legítimo y no jurídico. Esto sirve para proteger derechos a la cultura, al medio ambiente, a la ordenación urbana, a la salud. Entonces, yo creo que en este caso estaríamos ante una reforma que es mucho más generosa y que amplía las posibilidades de acceso. Abre la puerta de acceso para poder reclamar. Así es. Esa es una de las grandes virtudes. Otra de las virtudes, ¿cuál sería, Edgar? Sí, una vez abierta la puerta, como estamos diciendo aquí, con el interés legítimo, yo creo que se abre todavía más la puerta cuando decimos, yo voy a reclamar no solamente los derechos que están establecidos en la Constitución, sino también los derechos humanos que están establecidos en los tratados internacionales. Antes decíamos solamente lo que diga la Constitución. Había yo comparto esa posición, donde no necesitábamos que dijera más la Constitución, porque los tratados ya los sabíamos, ya los había firmado el presidente, ya los había aprobado la Cámara de Senadores, pero bueno, si quieren algo textual es que no solamente son los derechos que están en la Constitución, en cualquier parte de la Constitución, sino también los de los tratados internacionales. Entonces, yo puedo acudir a un juez, en este caso de distrito, y decirle, a mí me están violando este derecho que está en el Tratado Internacional suscrito por México, aprobado en tal año, y por lo tanto me lo tienes que defender. Antes el juez decía, espérame, déjame ver, si eso no está en la Constitución, ¿por qué quieres que te proteja? Ahora ya lo dice el texto constitucional en el artículo 1, y el juez de distrito va a tener que entrarle y conocer todos los derechos humanos, no los que están solo en la Constitución, sino los tratados internacionales. Por ejemplo, si yo digo, no lo tenemos muy reconocido, es cuestión de interpretación, pero yo tengo derecho a la objeción de conciencia. Objeción de conciencia es, con base en mis creencias, yo no estoy dispuesto a hacer esto. Con base en mis creencias muy personales, mis convicciones, yo no estoy de acuerdo en hacer esto.
Yo no puedo tener una transfusión de sangre porque no se me permite, yo no puedo hacer honores a la bandera porque no se me permite, en fin, una objeción de conciencia. Nosotros buscamos en el texto constitucional una objeción de conciencia como tal, un derecho a la objeción de conciencia, y no la encontramos. Pero sí en un tratado internacional. Sí, la encontramos en un tratado internacional, incluso de interpretaciones de los tratados internacionales. Soy de la idea que en ocasiones no tenemos que ir a tratados internacionales porque la Constitución en varias partes, si se interpreta armónica y sistemáticamente, se puede extraer ese derecho. Pero si no, lo buscamos en los tratados internacionales. Entonces imagínate, la puerta ya se abrió, ya tengo un interés legítimo, me coloco en una situación particular y voy a decir, oye, yo vivo en la colonia donde se está estableciendo la gasolinera, o yo estoy cerca del aeropuerto y el ruido ya no lo aguanto. Entonces, esa situación ya te permite ir a los tribunales. Ahora, ¿qué derechos voy a hacer valer? Pues puede ser incluso el derecho al ruido. Tengo un derecho para que los decibelios que deben de estar en la zona donde vivo para que tenga yo una vida normal y digna, tranquila, debe llegar hasta tantos decibeles. Exacto. Eso es un derecho. Te van a decir, pues ¿en qué parte de la Constitución está eso? No necesito que esté en la Constitución, respondería, diría, está en un tratado internacional. Podemos encontrar en un tratado internacional o la jurisprudencia que deriva de ese tratado internacional. Entonces se abre más la puerta y ahora el problema ya no es de acceso a la justicia. El problema es de dar respuesta a los tribunales a ese acceso que se ha ampliado de la justicia. Y el otro tema interesantísimo y que también habla de abrir la puerta, son sus efectos. Antes, entiendo yo, si uno iba con un abogado, por favor interpóngame este juicio de amparo y yo salía beneficiada, solo me beneficiaba a mí. Ahora ya esto cambia también, podría tener efectos generales. Esto cambia, el amparo sigue teniendo efectos de protección a quien lo pide. El cambio es que cuando se generen diversas sentencias en el mismo sentido, la Constitución habla de a la segunda sentencia consecutiva que se emite en donde una norma general, que pues una ley, un tratado, un reglamento, se resuelva que es inconstitucional, entonces la Corte comunicará eso al órgano, al presidente, al Congreso, al estatal, al municipio, de que se ha estimado que esa norma es inconstitucional para que este órgano remedie la situación. Si no lo hace, entonces la Corte tendrá que valorar y decidir y en su caso declarar que hay un efecto general. De acuerdo. Entonces, por supuesto, esto puede tener efectos positivos, pero no deja de ser un problema. Y que tiene que ver con que cuando nosotros consideramos que algo es o no constitucional, normalmente tenemos desacuerdos. Probablemente Edgar y yo coincidamos en algunas cosas y en otros difiramos, ¿no? Porque eso es natural, es parte de la misma pluralidad social, la misma existencia de preferencias distintas. En el caso de la gasolinera, bueno, el dueño de la gasolinera dirá, no, yo aquí estoy bien y tengo derecho a mi libertad de comercio. Y las aerolíneas dirán, no puedo bajarle el ruido a los motores porque la tecnología no me permite. Y entonces, si esto yo tengo que hacerlo, sería imposible que vuelen mis aviones, ¿no? Y no podríamos volar y utilizar. Entonces, se van generando una serie de efectos que no son nada sencillos. Entonces, lo que tienen los jueces en su escritorio también son, en la medida que tienen más poderes, y por supuesto, cuando hablamos de derechos humanos son expansivos, ¿no? Así como podemos decir, bueno, yo tengo derecho a la objeción de conciencia, o tengo derecho a que no haya un ruido, o puedo decir, bueno, yo tengo derecho a que desde mi habitación pueda ver el Popocatépetl y que no se construya nada enfrente para que me quite de la vista. Hay una expansividad de los derechos y eso complica enormemente la capacidad de decisión de los jueces, ¿no? Tiene una responsabilidad enorme porque tienen asuntos cada vez más complejos. Más complejos. Incluso de colusión de derechos. Exactamente. Entonces eso nos introduce a un nuevo escenario en donde el gran tema es cómo resolvemos las cosas cuando los jueces no solamente tienen problemas jurídicos, sino también tienen problemas sociales, ¿no? Claro. Entonces, cuando hay un problema jurídico entre dos personas, tienen obligación de decidir, ¿no? Ahí hay uno que gana y otro que pierde, ¿no? Y el que gana estará contento y el que pierde no es necesariamente así. Pero cuando trasladamos el poder del juez a la regla general,
Entonces ya no se trata del problema entre el dueño de la gasolinera y el vecino o la asociación de vecinos, es el problema para todo el país o para toda la ciudad. Y eso yo creo que es mucho más complicado, porque entonces los jueces ya no resuelven solamente problemas jurídicos, sino resuelven problemas o tienen la pretensión de resolver problemas sociales. Y ahí nos tenemos que hacer la pregunta de si los jueces están capacitados institucionalmente y no solamente personalmente para tomar decisiones y buenas decisiones. Y yo creo que ese es un terreno, al menos yo tengo mis dudas y mis escepticismos de que esto pueda ser una buena solución social, pero lo central es que los jueces tienen cada vez más poder, ¿no? Y como todo poder puede ser virtuoso o no necesariamente puede serlo así, ¿no? Así es que ese es un gran problema. Ese es un tema. ¿Tú querías comentar algo? Sí, yo abundaría nada más una puntilla al tema antes de que cambiemos a otro, y es que sí tenemos dos reformas constitucionales hechas en la misma semana, una semana jurídica muy intensa, con unos efectos trascendentales. Hay prácticamente una nueva visión del derecho a partir de ahí, una el 6 de junio de 2011, otra el 10 de junio de 2011. Pero, con base en esa reforma constitucional, no es suficiente, falta la legislación de desarrollo. Hace un par de días un ministro de la Corte escribió un artículo periodístico diciendo perdón por insistir, y yo me sumo, porque perdón por insistir, pero al legislador le ha faltado algo. Si tenemos un juez garantista de los derechos humanos, nos hace falta un legislador garantista también de los derechos humanos. ¿Y cómo lo hace el legislador? Por lo menos expidiendo las leyes de desarrollo de esas reformas en materia de derechos humanos, amparo y derechos humanos. La nueva ley de amparo, para poner en juego esta puerta que ya se abrió, la seguimos esperando. Porque entonces, el legislador todavía no, como que se desinfló el tema, se reformó la Constitución y dijeron, ya cumplimos nuestra misión, ya nuestro objetivo ya está socialmente justificado, legitimado, y vámonos a lo que sigue. No, permítame, le falta la legislación de desarrollo, con la cual se van a poner los puntos y las comas de todo eso que se estableció. Si no, hace todavía más difícil la labor del juzgador. El juzgador sí no puede quedar a esperarse a que haya una nueva ley. El juzgador tiene que poner en práctica la Constitución, pero si el legislador emite la nueva ley de amparo o una nueva ley que se requiere de varias que tiene la reforma en materia de derechos humanos, yo creo que la situación fuera más fácil y así pudiéramos hablar nosotros también de un legislador garantista, y eso nos hace falta, legislador garantista de los derechos humanos. Muy bien, ¿cuál ha sido el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Esta es la pregunta que se le aplicó también a los ciudadanos y nos contestaron lo siguiente. Regresamos al estudio después de esto. Voces de la Democracia @ife.org.mx. Yo digo que en realidad no se ha dado a conocer como tal, no estamos enterados realmente de cuál es su papel realmente en el gobierno, qué es lo que ejerce. Entonces, pues no nos queda claro cuál es su función a muchos de los jóvenes. Pues encargada de impartir justicia, ¿no? Es, en mi opinión, puede ser para bien para muchos, puede ser para mal para otros, principalmente. Es un papel muy importante el que desempeña, toda vez que es parte de los poderes de la Unión, entonces es una parte importante en los poderes. Pues es fundamental, pero también deficiente por las diferentes corrientes que no se ponen de acuerdo. Pues muy mala, porque das cuenta que pues nada más ve por su porvenir de ellos, no por el porvenir de la ciudadanía, por eso es mala para nosotros. Ya, algo bueno, digo, salvo que otorgan muchos amparos, ¿no? Únicamente. En mi opinión, yo creo que no ha sido muy buena, como que pues se nota mucha incongruencia. No sé, aprobar puras cosas que les beneficien a ellos y nada para la gente, nada. Es lo único que puedo decir. Gracias. Deficiente yo creo, la verdad no son personas que les preocupe realmente nuestro país. Eso es lo que pienso de ellos. No cumple lo que nos dice, las leyes se las pasan, es corrupción total en todos lados, el que tiene mucho dinero es el que gana, ¿no? Las cárceles no hay para ricos, son para pobres. Son las leyes las que no le hacen buenas leyes, no crean. Pero no las utilizan como se debe, ¿no?
Nada más eso. Gracias. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. El otro tema fundamental, obviamente me gustaría escuchar sus comentarios sobre lo que nos dijeron nuestros ciudadanos y sumarlo a la segunda reforma constitucional del 2011 en materia de derechos humanos. Edgar. Sí, de lo que dicen los ciudadanos, pues bueno, son percepciones que yo creo que hay que tomarlas en cuenta, ¿no? Si se dicen es por algo, a lo mejor haya alguna incomprensión, pero ahí está. Lo que pasa es que también la pregunta aquí es muy amplia. ¿Cuál es el papel de la Suprema Corte? Hay que considerar, yo creo que primero, muchos problemas, los más directos que tiene el ciudadano, no llegan al Poder Judicial Federal y mucho menos a la Corte. Así es. Si yo me divorcio, no voy a juzgados federales. Si yo tengo un problema penal, no voy a juzgados federales, voy a la justicia local. O sea que habría que preguntarles también qué piensa del Tribunal Superior de Justicia o del Poder Judicial del Distrito Federal, porque muchos de esos problemas están ahí. No obstante ello, yo creo que todo mundo está acostumbrado, y eso es bueno, a que cualquier problema presenta un amparo. Oye, esto, presenta un amparo. Esto otro, el amparo. Incluso en las reglas de derechos tenemos, cuando no hay un recurso que sea procedente, no te preocupes, cabe el amparo. Ha sido una institución tan benéfica, tan amplia, que la gente está acostumbrada. Ahora, el amparo no lo conoce de primera instancia la Suprema Corte, lo conocen otros tribunales, los juzgados de distritos o los tribunales colegiados de circuito. Entonces, hasta ahí llega el mundo, digamos, más directo. Ya decir cuál es el papel de la Suprema Corte ya es más complicado en la ciudadanía. Y ahí yo creo que la Corte desde hace varios años ha hecho un papel importante diciendo qué es lo que está resolviendo. Cuando hay eso sí yo lo considero muy, muy pertinente, cuando resuelven un caso, inmediatamente tratan de hacer la difusión correspondiente del caso. Y decir, la Corte acaba de avalar el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Por qué? Porque lo estudió, hizo esto y esto otro. Y entonces, en la medida que se vaya dando difusión a los temas que son muy importantes, no son los de todos los días de los ciudadanos, pero que son muy importantes para la sociedad en general, en esa medida se va a poder saber cuál es el papel de la Suprema Corte. Que si no se pusieron, bueno, ahora lo tuvimos, la Ley General de Víctimas, que estaba en la Corte, pues ahora ya la Corte se desiste, el Poder Judicial, la Corte ya no hizo nada y se publica la Ley General de Víctimas. Por cierto, el día de hoy. El día de hoy, en el Diario Oficial de la Federación, la tenemos. Entonces, sí son casos muy específicos los que llegan a la Suprema Corte de Justicia, como última instancia, así está hecho. Imagínate si llegaran todos los casos directamente a la Corte. Sí. Hay una confusión entre lo federal, la justicia federal y la justicia local. Y dentro de lo federal... dentro de lo federal, de las competencias que tiene cada instancia. No todo llega a la Corte de primera instancia. Y regresemos al otro tema sobre la reforma constitucional en materia de derechos humanos, José, sus efectos, su relevancia. Lo abordó un poco el tema Edgar, y el gran cambio es que se amplía el catálogo de derechos humanos constitucionales. No son ya solamente los que establece expresamente el texto de la Constitución, valga la redundancia, sino también aquellos, y eso es ampliarlo en gran medida, que estén establecidos en los tratados internacionales. Entonces, ahí hay una necesidad de una precisión. Lo que adquiere jerarquía constitucional son los derechos humanos establecidos en los tratados. Así es. Más que el tratado en sí mismo como un tipo específico de norma. Y esto, por supuesto, amplía enormemente aquello que vamos a encontrar o considerar como derechos humanos. En algunos casos es muy fácil saber cuáles son los derechos humanos establecidos en los tratados cuando hay tratados que se titulan o se denominan así, ¿no? La Convención Americana de Derechos Humanos. Pero hay otros en donde el problema de conocimiento no es tan directo. Por ejemplo, pensemos, el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Canadá y México establece derechos humanos, y entonces ahí hay que hacer una tarea de interpretación. Entonces, ¿cuáles y cuáles no? Si el derecho de propiedad es un derecho humano y el Tratado de Libre Comercio, es un derecho humano, entonces, ¿cuál es el derecho de propiedad? Si el derecho de propiedad es un derecho humano y el Tratado de Libre Comercio establece derechos humanos, y entonces ahí hay que hacer una tarea de interpretación. Entonces,
protege la propiedad de los inversionistas, entonces podríamos interpretar que el Tratado de Libre Comercio establece derechos humanos. Pero como Entonces, ¿cuántos, José, tendremos tratados internacionales que tengan que ver directamente con derechos humanos, que tengan que ser tomados en cuenta por los jueces? la Suprema Corte hizo un ejercicio interesante en su página web, listó aquellos tratados que a juicio de quien hizo la enumeración estaban en este caso y llegaron alrededor de 145 tratados. Fíjate, son más tratados que artículos, exceptuando los transitorios, tiene la Constitución. Es decir, hay un número sumamente relevante, lo cual importa la necesidad de que los jueces conozcan esos tratados, Exacto. de que los abogados que litigan los conozcan para que puedan integrarlos en sus argumentos y por supuesto también que los servidores públicos de todos los poderes y de todo el país tengan necesidad de informarse más porque tienen que aplicarlos en sus actos cotidianos. Exacto. Entonces, por supuesto, es un Conocer problema no la solamente de norma, información. conocer la Constitución y conocer el contenido de 145 tratados. Para empezar. Para empezar. Porque también tienes que considerar la interpretación que han hecho los órganos internacionales que a su vez, es decir, conocer los derechos humanos de la Convención Americana, no solamente leer los artículos de la Convención, sino también, por ejemplo, conocer las sentencias de la Corte Interamericana, porque ahí están los casos específicos y la forma de entendimiento del órgano garante del sistema interamericano. Entonces, es un buen tema, ¿no? Es un gran tema y es una gran responsabilidad. Es un problema de información, sí. es un problema de conocimiento, pero también es un problema de aplicación, ¿no? Y por supuesto, como son normas que tienen una alta abstracción, son sumamente generales, por tanto también hay que interpretarlos y en esto hay interpretaciones de distinto tipo, ¿no? Y entonces unos pueden interpretar de un sentido y otros de otro, así es que es un terreno que sigue abierto también al debate y la discusión. ¿Tu opinión? Bueno, yo creo que estamos en el tema de los derechos humanos. Todo se reconduce a los derechos humanos, ya no hay vuelta atrás. Y yo creo que podemos señalar 3 etapas para ver en qué momento nos encontramos. Primero, decir que esta reforma la habíamos buscado desde hace muchos años, tanto la de amparo, que duró 11 años, como la de derechos humanos, que duró varios años también, pero llegamos a ella. Pero antes de eso, puedo decir que el destino nos alcanzó. Primero, tuvimos que recibir una sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al gobierno mexicano, el caso Radilla. Y con el caso Radilla, justicia militar y todo lo que esto implicó, nos empezamos a cuestionar qué sucedía, ¿no? En el noviembre de 2009 decide la Corte Interamericana condenar al Estado mexicano, entonces dijimos, ¿qué pasa? Ahí fue, ya nos alcanzó el destino, no hubo de otra. El caso Radilla viene a decir, entre muchas otras cosas, una muy especial, y que es que los jueces del Estado mexicano deben realizar un control de convencionalidad de manera oficiosa, es decir, de oficio, tienen que entrarle. ¿Eso qué significa? El tema del control de convencionalidad, que los jueces al momento de resolver un caso no solamente tienen que ver lo que hay en la ley y en la Constitución, sino también los tratados internacionales en materia de derechos humanos, 145 o más, junto con la jurisprudencia, en principio, que emitió la Corte Interamericana. Entonces, a eso estamos obligados, lo dice Radilla. Eso fue en noviembre de 2009. Luego llegamos a junio de 2011. Se reforma la Constitución en varios preceptos, pero el artículo primero nos señala muchas cosas. Nos dice que las normas relativas a los derechos humanos se deben de interpretar de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y todas las autoridades, también se dice, deben de velar, respetar, garantizar, asegurar los derechos humanos. Está dirigido prácticamente a todo el mundo. Es muy importante, junio. Pero luego viene una decisión de la Suprema Corte en julio del 2011, a un mes después de la reforma constitucional, resolución que se conoce como de expediente Varios, así se le llamó porque fue en realidad una consulta que se hizo la propia Corte a sí misma. 912/2010. Exactamente, ese es el de Varios. Y entonces en esa sentencia se trata de poner en juego lo que decía la sentencia de Radilla junto con la reforma constitucional, y se llegó a la conclusión en esa sentencia que todos los jueces del Estado mexicano, si ven que una ley contradice la Constitución o los tratados internacionales en materia de derechos humanos, pueden dejar de aplicar la ley. Exacto. Pueden dejar de aplicar la ley. O sea que
los jueces de cualquier instancia, y son muchísimos los jueces que hay en México, tienen que hacer un control de constitucionalidad y un control de convencionalidad. Si la ley contradice la Constitución, pueden dejar de aplicarla. Y si la ley contradice el tratado internacional, también pueden dejar de aplicar la ley. Eso es lo que se establece en esa resolución. Con base en eso, ¿qué es lo que sigue? Pues los jueces en este momento, la verdad, están muy inciertos de lo que deben hacer. Y no solamente los jueces, también las autoridades administrativas. Las autoridades administrativas se están preguntando, ¿y yo también puedo dejar de aplicar la ley si ese acto está en contra de los derechos humanos, sí o no? El IFAI se lo pregunta, por ejemplo, y así se lo puede preguntar otras comisiones nacionales de derechos humanos. Edgar, José, estamos en un momento clave en materia de justicia. Hay mucho por hacer, pero se han dado pasos fundamentales. Hay que sistematizar, hay que armonizar y sobre todo ir paso a paso, porque si nos llenamos la boca muy rápido vamos a tener problemas. Vamos digiriéndolo poco a poco y yo creo que esto es bueno para todos. Vamos dándole el camino que corresponda. Nos quedan 30 segundos. José, ¿cuál sería tu conclusión de todo lo que ha pasado en materia de justicia y que efectivamente tenemos que ir de manera gradual para comprenderlo? Coincido, yo creo que vamos a ir aprendiendo y creo que también es una parte importante la crítica que se va haciendo. Es decir, los jueces, se ha dado una gran confianza a los jueces, pero es un poder y yo creo que también hay que ser críticos de cómo se va ejerciendo el poder. Muy bien, con ello cerramos. Muchas gracias, José Roldán Chopa. Él es profesor e investigador de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, y gracias a Edgar Corzo Sosa, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Edgar, muchas gracias. Gracias, José. Gracias a ti, a todos. Gracias a ustedes por acompañarnos en Voces de la Democracia. Soy María Elena Cantú. Hasta la próxima.